Eh, eh, creo que no me equivoqué al elegir a mis presentadores. Creo que Eloy hizo un magnífico resumen de la parte de la urbano que trata el libro, sus consecuencias en cuanto a fraccionar la ciudad, a cuanto no hacerla continua, eh, en cuanto a lo que ha sucedido a nivel América Latina y otros estudios fuera. Y sin duda alguna Trini, le digo Trini porque pues es de confianza, es mi profe, siempre ha sido mi profe, igual que Eloy, igual que Cristina, y eso me hace sentir muy orgulloso de estar en esta mesa. Eh, Trinidad ha descrito muy bien la parte sociológica, antropológica, que es la vena que él siempre defiende. Y hablar más de lo que dice el libro creo que sería redundar en términos generales de lo que ahí está plasmado. Entonces, para no hablar más de lo que está plasmado en el libro, yo sí quisiera nada más comentar las etapas o las formas, digamos, lo que tuve que resolver para hacer este libro. Y una de las cosas que tuve que resolver primero es, bueno, mi entrada al colegio, que no es cosa fácil. Mis estudiantes lo saben, que aquí están presentes. Y a veces las cosas van saliendo como uno va metiéndose al asunto. Y nunca platiqué con Eloy, que es quien dirigió mi tesis y quien lo conozco desde hace tiempo y que sé que trabaja estas cosas. Simplemente yo vivo en un lugar que tiene estas características y me preocupó, y eso lo comparto mucho con mis estudiantes, que los problemas sociales o las investigaciones surgen de una inquietud muy personal, de una vivencia, ¿no? Y entonces, pues no conocía a los de al lado, vivo en una cerrada y no sabía qué hacía el de enseguida y por qué se seguían proyectando. Y cuando salía de mi casa, agarraba por una avenida que tenía alrededor de unos 3 kilómetros de puras bardas. Entonces decía, bueno, pues ¿qué tipo de ciudad estamos haciendo? Yo quiero ver edificios. Mi mamá me dijo que la ciudad tenías que referirte a un parque, espérame en tal parte cuando te pierdas, la plaza tal, el centro hay que ir cambiadito y no andar de cuachalote, como decimos vulgarmente. Entonces pensábamos en la ciudad como un espacio que nos proyectaba enseñanza, era un espacio pedagógico. Pero entonces de repente veo puras bardas y reclaman los diputados, ¿por qué hay tanto grafiti? Pues si les estás dando puras bardas, y ponle un spray a un muchacho y lo hará toda la barda, ¿verdad? Entonces, lugares que no nos llevan a ningún lugar, ¿sí? Porque topan en una pared. Yo decía, esta calle me lleva a tal parte, hoy puedo decir, esta calle me lleva a una pared, ¿sí? Entonces, esas cosas son las que nos inquietan cuando tenemos esa formación de querer explicar cosas que parece que son muy normales. Esa fue una. La segunda, cuando visito al doctor Méndez, le digo, oye, yo quiero hacer un trabajo, ¿y de qué? No, pues mira que quiero hacer esto que me está inquietando. Oye, pues si eso es el trabajo que estamos realizando a nivel nacional, tenemos un proyecto de CONACYT, ¿por qué no te vienes a trabajar con nosotros? Pues bueno, eso me cayó de perlas, ¿no? Entonces coincidió, fueron puras coincidencias, ¿sí? Luego después me voy a la biblioteca y encuentro un libro sobre el mostrador que me llamó la atención, que es uno de los fundamentos teóricos importantes del trabajo de Putnam acerca del capital social. Y leo la introducción y de repente me veo
arropado por eso, porque es una beta sociológica. Bueno, tengo ese problema de ser sociólogo, y entonces empiezo a verlo, y entonces le empiezo a encontrar sentido al asunto de por qué la gente se encierra, por qué hay inseguridad, la cuestión de la confianza, un elemento súper importante para el desarrollo, porque no solamente es para la convivencia, sino para el desarrollo nacional. Un país que no tiene confianza es un país muerto, ¿sí? Las redes sociales como elementos importantes para la convivencia, para los actos cívicos, para la cooperación, ¿sí? Elementos que hoy son el punto número 1 en la agenda nacional, ¿sí? Hoy en la agenda nacional nos dicen que lo que tenemos que hacer es restablecer el tejido social ante la inseguridad, ¿sí? ¿Y cuáles son, digamos, las políticas, los programas, los proyectos que se están siguiendo para restablecer ese tejido social? ¿Sí? Y Trini lo acaba de decir muy claramente, los proyectos son lo único que tenemos de redes sociales, son las que tenemos de manera cibernética, de manera de red ahí, ¿sí? O sea, ¿quién conoce al de enseguida? ¿Sí? ¿Cuáles son nuestros proyectos para desarrollar una ciudad en la que nos entendamos y que seamos diversos, pero también que podamos entendernos para sacar proyectos comunes? Creo que ese es un reto muy importante, y eso es, digamos, lo que yo quiero poner en la discusión en este libro. Hay, digamos, una idea de ciudad, ¿sí? Yo diría que es el modelo, el proyecto moderno de ciudad, ¿sí? Pero este modelo moderno, ¿sí?, está puesto en las políticas públicas, y si no tenemos otro modelo, pues tenemos que entrarle a ese modelo, ¿sí? Un deber ser de la ciudad, y ese deber ser de la ciudad, ¿sí?, tiene que ver con el espacio de sociabilidad, ¿sí? Es el primer lugar del ejercicio de la ciudadanía. Tiene que volver a ser un espacio de calidad, ¿sí?, tener límites y referencias, así como espacios públicos. Cuando decimos tener límites y referencias, es pensar que la ciudad es nuestra y sabemos hasta dónde llega y a qué se refiere cada elemento de la ciudad, nuestra calle, los monumentos, los parques, nuestra identidad. Eso parece ser que es lo que nos heredó la modernidad. Que no exista, ese es otro problema. La cuestión es que sí podemos tener un referente, y lo importante es tener un referente. Lo que digo en este libro es que ese referente se perdió, ¿sí? Y se perdió porque un Estado incompetente o tal vez cómplice, ¿sí?, no pudo rescatarlo y se lo entregó en las manos al mercado inmobiliario. Las ciudades crecen para donde quiere el mercado inmobiliario, con todas sus consecuencias, por lo regular consecuencias negativas. No planearon el puente de Villa Bonita, por ejemplo, ¿sí? No planearon tantas familias que metieron ahí, que hoy no pueden salir por 2 bulevares, ¿sí? O más bien sí lo planearon, creo, pero el Estado dio el permiso, y ahora él es el que está pagando las consecuencias, y tiene que pagar por esos puentes, tiene que pagar por esas salidas, tiene que pagar por esa contaminación. A eso es lo que nos estamos refiriendo. Eso también es parte de la seguridad, como lo dijo Trini. Yo no me remito solamente a la seguridad pública, sino que mi concepto, o más bien el concepto sobre el que me guío, es que la seguridad es una situación, ¿sí? Y eso ya es algo que no está solamente en las leyes o los reglamentos. Es una situación en que las personas, ¿sí?, se ponen en el riesgo mínimo sus derechos. Parece algo muy fácil, pero tenemos muchos derechos que podemos poner en riesgo. Yo tengo derecho a meterme a un parque sin necesidad de brincar una valla, ¿sí? Y ese es una inseguridad, ¿sí? Y yo quiero entrar de manera gratuita, sin ningún límite. Quiero salir a las 12, a las 11 o a la 1 a la calle de la noche, ¿sí?, y que no tenga ningún problema. Eso es una violación de mis derechos cuando no lo puedo hacer. Entonces es mucho más amplio el concepto de seguridad que ustedes van a encontrar en ese libro, ¿sí?
Y no me remito solamente a la seguridad pública. Otro elemento que creo que hay que reconsiderar es que la seguridad no solamente es el asunto de los periódicos, de las 8 columnas que empezaron a salir, más o menos como del 2004, 2006, se salieron del interior de la nota roja y pasan a la primera plana. Ese puede ser un indicador de cuándo empieza el asunto de la inseguridad, ¿sí? Ustedes revisen los periódicos y entonces ahora todos los días, recuerdo un día estaba comiéndome unos tacos ahí en un lugar y un niño dijo que no iba a ir a vender los periódicos porque no habían matado a nadie y entonces no vendía tanto, ¿no? Entonces cuando le dijeron, ¿sabes qué? Mataron a 4, se subió al carro y dijo, ahora sí voy a venderlos, ¿no? Cosas como esas. Otra cosa que también pasa en la vida cotidiana, y le digo a mis estudiantes, sobre todo mis estudiantes de psicología, parece que no, la inseguridad es algo ajeno a nosotros, pasa ya entre los narcos y las policías, pero resulta que no pueden entrar al salón, ¿sí? Porque solamente el profesor maneja la llave y cuando salgo tengo que cerrarlo porque si no se roban el cañón o se roban el inmobiliario y entonces ellos se quedan en los pasillos, en el sol, cuando hace bastante calor, y esas son las consecuencias de la inseguridad. Entonces la inseguridad no solamente está, ¿sí?, entre las balas de los que se disputan una plaza, está en nuestra vida cotidiana, ¿sí? La inseguridad está cuando me cercan una parte, cuando parece ser que nuestra casa es un asunto estético, las rejas. Yo no quisiera tener rejas en mi casa, pero no puedo hacerlo. Eso es un asunto de seguridad y está violando mis derechos mínimos de no querer tener una casa de ese tipo. Entonces, esos son, digamos, los elementos que quisiera que ustedes pudieran encontrar en este libro. Digo quisiera porque a veces uno se le hace difícil esa comunicación, sobre todo con un trabajo de doctorado, ¿verdad? Entonces parece ser que entonces el problema es cómo comunicar este asunto, pero yo trato de hacerlo en este trabajo. En la primera parte es una parte un poco técnica, pero es importante porque tengo que convencer al lector que elegí lo mejor para hacer la comparación. Eso hace que el trabajo sea sólido, ¿sí? Luego paso a una parte estadística, el asunto de que creo que Trini ya lo describió bastante bien, ¿sí? Y Eloy lo hizo muy bien en el asunto de la parte de los mapas. Y entonces asistimos a un análisis de la seguridad desde la percepción del barrio, ¿sí?, la percepción del extrabarrio y la percepción de la ciudad acerca de la seguridad, ¿sí? El capital social creo que Trini lo dejó muy claro y es algo que sí podemos echarnos al bolsillo, a diferencia del capital económico y a diferencia del poder, ¿sí? El capital social lo construimos y lo vamos ganando y es útil, ¿sí? Hay un ejemplo que pongo ahí, el cuidado de los hijos. ¿A quién confiarías el cuidado de los hijos? No se lo dejamos a cualquiera. Tal vez en los jóvenes, ¿a quién le dejarías el auto o tu bicicleta que más quieres, ¿no? Entonces, buscando elementos de ese tipo podemos encontrar cuáles son nuestros referentes de mayor confianza, ¿sí? Ese, digamos, es el análisis así en corto que se hace y que nos refleja datos a veces espeluznantes, ¿no? Como la cuestión de a quién confiarías. A nivel nacional estamos por abajo, ¿no? Nogales es uno de las ciudades con mayor homicidio. Saben que está nada más un poquito abajo de Ciudad Juárez, está arriba de Sinaloa, ¿sí? Entonces estos elementos son los que me llevaron a titular esto como Ciudad del Miedo. Dejo esto aquí y pues sí quiero agradecerles a todos por haber asistido y espero que el libro les sea útil. Creo que es un precio bastante accesible y pues por lo menos decir que una vez compramos un libro y eso es bien importante. Gracias a Trini, gracias a Eloy, sí, y a la maestra Cristina, los tres mis profesores, de los cuales me siento orgullosos hasta hoy y creo que siempre. Gracias.